Buenos días a todos. Muchas gracias por su amable escucha. Bueno, mi nombre es Minerva Esparza Jaques. Soy docente de la licenciatura en Turismo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, en México. Bueno, primeramente agradecer a todas las instituciones involucradas en este 9º Congreso Iberoamericano sobre Turismo Sustentable. Realmente consideramos que es un espacio muy pertinente para todos los involucrados en el área turística. Bueno, voy a exponer mi investigación que lleva por título Economía Social y Solidaria como marco teórico para el análisis e instrumentación del turismo comunitario. Veamos, esta investigación es de carácter teórico y, bueno, tiene el objetivo precisamente poner en contraste los conceptos de la economía social y solidaria en el análisis e instrumentación del turismo comunitario. Es decir, nosotros consideramos que en la economía social y solidaria funciona muy bien como un marco teórico para generar los proyectos de turismo comunitario, de diversos proyectos, ¿no? En la economía social y solidaria, pues bueno, son esas actividades productivas de distribución, intercambio, consumo y ahorro que se basan en valores asociativos y autogestivos. Su principal característica es que los socios de las empresas sociales trabajan a partir de una propiedad colectiva y buscan una distribución equitativa. Su principal objetivo es la satisfacción de necesidades sociales y no la acumulación. Entonces, en este sentido, los principios de la economía social y solidaria pues contrastan con la racionalidad capitalista actual, ¿no? O imperante, por así decirlo. Y precisamente forman una nueva forma de economía, ¿no? Y que puede coincidir con los principios del turismo comunitario. Nosotros, bueno, iniciamos con la vertiente del turismo de masas, viendo cómo el turismo comunitario forma parte de esta nueva corriente, precisamente en contraste al turismo de masas. Es decir, el turismo de masas pues empezó a expandirse por todo el globo terráqueo, ¿verdad? Esta actividad turística, y bueno, en diversas latitudes empezaron a generarse pues impactos negativos. Entonces, en este sentido, tanto impactos en la esfera sociocultural, en el aspecto ambiental, en el aspecto económico, y bueno, estos impactos pues dieron como resultado que se buscaran nuevas formas de hacer turismo, otros tipos de estas corrientes alternativas que precisamente buscan la posibilidad de ofertar servicios turísticos al mercado desde las potencialidades endógenas de cada comunidad. Esto es sumamente importante porque precisamente dependiendo de las características de la zona, del territorio donde se puedan generar estos proyectos de turismo comunitario, pues es lo que se va a ofrecer, es el servicio que se va a ofrecer. En cuanto al turismo comunitario, bueno, que entra dentro de esta corriente de nuevas formas de hacer turismo, realizamos una revisión de la literatura, ¿verdad? La conceptualización del turismo comunitario, si bien es cierto, diversos autores lo conceptualizan desde distintos enfoques. Y aquí, bueno, encontramos al doctor Cabanilla, que precisamente él concluye que él hizo este análisis de varios autores y observó que el turismo comunitario tiene estos ejes comunes, ¿sí? Son las principales características de un turismo comunitario. Está basado en un modelo de gestión ocupacional. Es decir, deben de tener los integrantes, de esta comunidad, pues son los que gestionan todos estos recursos, ¿no? Estos integrantes deben de estar organizados de una forma muy formal, legal, ¿verdad? Entonces la comunidad debe de estar bien organizada. El elemento del territorio, como mencionábamos, es de suma importancia, ya que dependiendo pues de las características de cada territorio es la diversidad de servicios que se van a ofertar. También la cuestión del patrimonio cultural y natural. Es decir, estos son dos ejes, los ejes gravitacionales pues, del turismo comunitario. Entonces es muy importante su conservación y cuidado, tanto el patrimonio cultural como el patrimonio natural. Otro de los ejes del turismo comunitario es la aceptación de la actividad turística en la comunidad local, es decir, que los habitantes
estén de acuerdo en todas las actividades que se están realizando en cuestión de turismo. Y bueno, también el turismo comunitario coincide con los principios del turismo sustentable, ¿verdad? Que precisamente es de lo que se trata este congreso. Entonces, estamos dentro de estos parámetros del turismo comunitario. Y bueno, también reconoce la coexistencia, ¿verdad?, de diversos emprendimientos turísticos comunitarios, es decir, pueden existir proyectos que sean de origen de la comunidad, también el sector privado, sector eh, público, entonces existe pues esta coexistencia. Y bueno, si bien el beneficio económico, se busca el beneficio económico, pues es para que realmente impacte en las personas que forman esa comunidad y que generen impactos positivos en los entornos naturales y culturales y que abonen al buen vivir de los pueblos, ¿no? De los habitantes. Por un lado es la cuestión del turismo comunitario y de la economía social y solidaria, los principios. Bueno, esta corriente, ¿verdad?, tiene sus orígenes, tiene sus raíces en el movimiento cooperativista surgido en Inglaterra de manera paralela a la emergencia de la revolución industrial. Pues fue evolucionando, ¿verdad? Y también, bueno, aquí vemos en esta diapositiva los principales exponentes de ya como tal, como el concepto como tal de la economía social. Y pues sus principales, conceptualmente hablando, pues constituye la economía social y solidaria, constituye un conjunto de actividades y experiencias económicas con carácter social específico, que difieren una serie de dimensiones centrales respecto a las experiencias dominantes de la economía capitalista. Es decir, dentro de los principios básicos de la economía social y solidaria podemos encontrar diversas diferencias, ¿verdad?, y similitudes en cuanto a la economía de mercado o a la economía capitalista. En esta tabla que nos muestra que está realizada con base al autor José Luis Corallo, podemos observar estas diferencias. Por una parte, ¿verdad?, en diversos aspectos. En cuanto a los principios éticos, por una parte, la economía capitalista, la economía del mercado, bueno, pues tiene una ética de la reproducción ampliada, es decir, su principal objetivo es la acumulación de capital, ¿verdad? Con principios de individualismo, ¿verdad? Entonces, en la cuestión de la economía social y solidaria, bueno, se busca el buen vivir, es una ética de la reproducción ampliada, ¿verdad? Y en los principios económicos, bueno, las relaciones sociales de producción. En economía de mercado lo que se da es un trabajo dependiente entre patrón y asalariado. Y en este otro aspecto, en la economía social y solidaria, pues se da un trabajo autónomo, individual y asociativo. Un aspecto de suma importancia también es la relación que se da entre el sujeto y la naturaleza. Por una parte, la economía de mercado, pues es extractivista, es decir, solo se extraen los recursos con la única finalidad de acumular capital sin tener otra cuestión en cuenta, ¿no?, sin tomar en cuenta otro tipo de valores. Y en la economía social y solidaria, pues es una relación que se da es una relación restitutiva. El humano, el sujeto, pues reconoce a la naturaleza precisamente y le da ese respeto y le da, busca la restitución de los recursos que utiliza. Y bueno, también en relaciones de consumo, en la economía de mercado se da un consumo ilimitado, lo que se conoce como consumismo, ¿no? Se van creando necesidades cada vez más. Y en la economía social y solidaria lo que se busca es un consumo de lo suficiente, es decir, lo suficiente para tener una vida digna. Y dentro de estos elementos, pues, estas diferencias que vemos, también existen distintos elementos en la economía social y solidaria que no profundizaremos en ellos, sino que solo los mencionaremos, como la comunidad, como mercados solidarios, el trueque, moneda social, comercio justo. Todos estos elementos son importantes a la hora de utilizar la economía social y solidaria, de analizarlos para
generar estos proyectos. En un segundo momento, nosotros quisimos analizar algunas investigaciones ya de proyectos de turismo comunitario que ya se habían puesto en marcha y que pudiéramos poner precisamente en contraste estos conceptos teóricos. Como referentes empíricos, analizamos diversas investigaciones. Quiero mencionar estas dos investigaciones. Una realizada por Agustín Ávila Romero, titulada La Sociedad de Producción Rural de UNINAJAP en Chiapas, México, y otra realizada por Ana García de Fuentes y otros. Ellos generaron un atlas de turismo alternativo en la península de Yucatán, México, y ellos estudiaron 153 empresas sociales. Dentro de estas investigaciones y diversas que se analizaron, pues se observa que los factores que son de suma importancia para el desarrollo local y la viabilidad de los proyectos de turismo comunitario deben de centrarse en estos factores: la propiedad de los medios de producción, la forma de organización, vinculación con actores externos, financiamiento, generación de empleos y capacitación. Por cuestión de tiempo lo vamos a mencionar de manera muy breve, muy general, a qué se refiere cada uno de ellos. El primero, lo que es la propiedad de los medios de producción, el control y dominio sobre los medios de producción. Es necesario que para los proyectos de turismo comunitario, que los que integren estos proyectos sean los dueños de estos medios de producción, precisamente para que no se dé pues el concepto acuñado por David Harvey, que es de acumulación por exposición. Entonces podemos observar que en estos proyectos de turismo comunitario que se analizaron, pues el 80% opera con terrenos ejidales. Un terreno ejidal, acá en México, esta figura de terreno ejidal, es que un terreno pertenece a diversas personas, cada quien tiene su pedazo de tierra, por así decirlo, y precisamente para ver qué se va a hacer en este territorio, bueno, pues se hacen asambleas ejidales y se toman decisiones en común, ¿sí? Entonces también en el otro caso, también todo contaban con 18 socios ejidales y que están constituidos como una figura jurídica. Otro de los factores importantes son las formas de organización de las empresas sociales. Es necesario que los integrantes de estos proyectos se organicen legalmente en diversas formas jurídicas. Podemos ver que aquí el 78 son cooperativas constituidas, el 13% empresas ejidales, el 6% otras formas de organización. Este tipo de organización pues ayuda a que precisamente, como en la mayoría de las ocasiones, pues se requieren otras instituciones financiadoras, ¿no? Entonces es necesario pues estar legalmente constituidos para poder buscar un financiamiento. Algunas de las instituciones que fungen como estas instituciones financiadoras pues son el Programa de Turismo Alternativo en Zonas Indígenas, la Comisión Nacional Forestal, la Semarnat, que es la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, entre otros. Y bueno, también un factor que creemos conveniente mencionar es la generación de empleos. Mencionamos en un inicio que el objetivo pues es el autoempleo, ¿no?, de los socios. Entonces, si bien estas pequeñas empresas es complicado poder mantener los empleos todo el año, es decir, porque la actividad turística pues es una actividad temporal. Entonces, la mayoría de estos proyectos pues se dedican a otras actividades y la actividad turística es solamente por temporadas, ¿no? Solamente las grandes empresas pues tienen las condiciones para mantener todos los trabajos todo el año. Entonces, esta actividad pues en las pequeñas empresas, en estos pequeños proyectos de turismo comunitario, pues el turismo es una actividad complementaria en ciertas épocas del año. Y bueno, otro punto sumamente importante es la capacitación. Es necesario que para que puedan desarrollarse los proyectos, los emprendimientos de turismo comunitario, se dé la capacitación adecuada. Entonces, en estos referentes empíricos estudiados, pues se puede observar que existen diversos agentes capacitadores, ya sea organizaciones de la sociedad civil, instituciones educativas, empresas privadas e instituciones de gobierno, tales como la Cruz Roja, ¿verdad?, Sectur, Red Indígena de Turismo Alternativo,
Y bueno, también estas otras universidades también forman parte de este gran abanico de capacitaciones que se ofrecen a estas pequeñas empresas de turismo comunitario. La temática de estas capacitaciones pues es muy variada, si bien dependía de la naturaleza de cada proyecto, pero algunos de los rubros son, por ejemplo, gestión empresarial, se les capacita en cuanto a administración, contabilidad, plan de negocios, también a la calidad en el servicio al cliente, se da este tipo de capacitaciones y también se da acerca de idiomas, primeros auxilios, técnicas de turismo de aventura, conservación y manejo ambiental, guías para recorridos turísticos. Estas son algunas temáticas de las capacitaciones que se ofertan. Y bueno, estas ya son las referencias consultadas, perdón, del trabajo de investigación. Solamente pues concluimos mencionando que pues consideramos que los proyectos de turismo comunitario encuentran un referente teórico, un marco teórico sumamente fundamentado, ¿verdad? Sólido en los conceptos de la economía social y solidaria y pueden pues funcionar muy bien para que se puedan desarrollar y que puedan crecer estos proyectos de turismo comunitario. Por mi parte es cuanto. Agradezco nuevamente a este Congreso, ¿verdad?, Iberoamericano sobre Turismo Sustentable. Le agradezco su tiempo y su atención.